Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 1 kilo de alitas de pollo previamente lavadas y cortadas en dos. Aquí retiramos las puntas que puedes usar para preparar caldo de pollo. 2 cucharadas de harina de trigo, sal al gusto, media cucharadita de paprika y pimienta molida. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita. Comienza salpimentando las alitas, agrega la paprika y la harina distribuyendo a todas las piezas de pollo. En un recipiente de paredes altas, calienta suficiente aceite para freír las alitas. Fríe el pollo por todos sus lados. Se llevarán un tiempo aproximado de 15 minutos. Escurre el exceso de aceite en servilletas de papel. Para la salsa usaremos 400 gramos de pulpa de mango, 3 cucharadas de azúcar mascabado, 2 dientes de ajo, 20 gramos de mantequilla, chile habanero. La cantidad depende de qué tan picante la quieras. Yo usé 2 chiles nada más. 120 mililitros de jugo de naranja y 70 gramos o 1/4 de taza de miel. Asa los chiles por todos sus lados. Licúa todos los ingredientes para la salsa con excepción de la mantequilla. Derrite la mantequilla, vierte la salsa y cocina por algunos minutos. Sazona con sal y pimienta al gusto y retírala del calor. Impregna las alitas con la salsa. Están listas para disfrutar. Puedes acompañarlas con tu guarnición o ensalada favorita. Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos.